Prepárate para sumergirte en el aterrador relato de Los pies flotantes en el mar de los Salish, una historia que te hará temblar de miedo y te dejará con escalofríos en la piel. En las costas de América Latina, específicamente en el misterioso mar de los Salish, se esconde un enigma que ha desconcertado a los lugareños durante generaciones. Esta es la historia de los pies flotantes en el mar de los Salish. En el pequeño y pintoresco pueblo de San Pedro, ubicado en la costa de Brasil, los habitantes vivían en paz y armonía hasta que comenzaron a descubrir algo macabro en las orillas del mar. Una serie de pies desmembrados y ensangrentados aparecían flotando en el agua sin que nadie pudiera explicar su origen. El pueblo estaba aterrorizado y las noticias de los pies flotantes se extendieron rápidamente por toda Latinoamérica. La gente comenzó a especular sobre su procedencia, algunos creían que eran víctimas de naufragios, mientras que otros hablaban de seres misteriosos que habitaban las profundidades del mar. El pánico se apoderó de la región cuando los pies flotantes comenzaron a aparecer en diferentes lugares del mar de los Salish. Los pescadores evitaban adentrarse en esas aguas temiendo encontrarse cara a cara con el origen de aquellos macabros hallazgos. Sin embargo, una valiente periodista llamada Ana Torres decidió investigar el fenómeno. Viajó hasta el pequeño pueblo de San Pedro y comenzó a indagar en busca de respuestas. Durante su investigación, descubrió que los pies pertenecían a personas desaparecidas en extrañas circunstancias. Ana contactó a un viejo pescador llamado Juan Morales, quien afirmaba haber presenciado algo sobrenatural en el mar. Según Juan, en las noches de luna llena, podía ver sombras emergiendo del agua y arrastrando a las personas hacia las profundidades. Determinada a descubrir la verdad, Ana decidió adentrarse en el mar de los Salish en una peligrosa expedición. Con la ayuda de un equipo de buceo, exploraron las aguas turbias y oscuras en busca de respuestas. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. En las profundidades del mar descubrieron una antigua criatura marina conocida como el devorador de almas, que se alimentaba de las víctimas atrapadas en sus dominios. Enfrentándose a peligros inimaginables, Ana y su equipo lucharon por sus vidas mientras intentaban escapar de las garras del devorador de almas. Con valentía y determinación, lograron derrotar a la criatura y regresar a la superficie. El descubrimiento de la verdad sobre los pies flotantes en el mar de los Salish dejó a todos aterrados y conmocionados. Aunque la pesadilla había terminado, el recuerdo de aquellos horrores continuaba persiguiendo a aquellos que habían presenciado la oscuridad oculta en el mar. Y así concluye el escalofriante relato de Los pies flotantes en el mar de los Salish. Una historia que nos recuerda que en lo más profundo de los océanos de Latinoamérica, acechan terrores indescriptibles y secretos que prefieren permanecer ocultos en las sombras más oscuras.